¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Varios temas que me gustaría compartir con ustedes, por supuesto, esta mañana de viernes, en donde, bueno, se presenta esta denuncia por parte de Norma Piña, por parte de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura, en contra de Arturo Saldívar, el inicio de esta investigación por presuntos malos manejos, irregularidades, en fin, diversas componendas, en donde incluso se involucra a Netzaí Sandoval. En un momento más vamos a platicar, salud, en un momento más vamos a platicar de lo que significa esta información. También está el tema de los programas sociales, que insisto en él porque vimos este debate entre José Ángel Gurría, quien es el gran ideólogo por parte del equipo de campaña de la señora Xochitl Gálvez, y el caso concreto de Luis Munguía, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y quien es economista, y que sin duda alguna nos deja ver de forma palpable la visión que existe en cada uno de los equipos de campaña y sobre todo el uso del lenguaje. Y de ahí podemos concluir esa discusión de que el PAN, el PRI y el PRD son una bola de cínicos y de mentirosos. Y ustedes me dirán, Jesús, ¿a poco te sorprende? No es que me sorprenda, sino que en realidad no entiendo cómo llevan hasta sus últimas consecuencias esta discusión cuando sus propios elementos, sus propios integrantes están yendo en contra de lo que plantea de una u otra manera la candidata, ya sea que la candidata les vale un pepino porque saben perfectamente que ellos van a controlar lo que suceda a su alrededor, o están tan descoordinados que en realidad nadie tiene el control de esa campaña. Y me parece que es una mezcla de ambas opciones. Pero está este tema, por eso le digo que para mí arrancaría de esta manera con un tercer tema que va vinculado con el anterior. Y es, qué mala semana para ser de oposición. Ayer hablábamos precisamente de que se quedaban las mañaneras. En un short informativo le dábamos cuenta de esta decisión también del INE de no participar en una campaña al lado de Xochitl Gálvez en torno a los programas sociales. Y es que de aquí parto, los programas sociales se han utilizado históricamente en México, con excepción de esta administración, y ahorita les digo por qué creo que con excepción de esta administración, como una dádiva, como una manera de manipular el voto. Fueron instaurados por el priismo más rancio y continuados por el priismo neoliberal. Ustedes recuerdan Solidaridad, ustedes recuerdan Progresa, posteriormente con Vicente Fox Quesada, ustedes recuerdan Oportunidades, después llegaron, por supuesto, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, en fin, pero todos le dieron a este tema de los programas sociales un uso netamente clientelar, en donde la intención era controlar el voto masivo y mayoritario. Esto cambia completamente cuando se elevan a rango constitucional, y quien no lo quiera ver es que no lo entiende o no lo quiere entender. Al darse la universalización de los mismos, es otro tipo de relación la que ya existe, porque es una política de Estado como tal, la que permite que haya un apoyo hacia las personas precisamente que más lo requieren, con o sin una participación electoral. Entonces hay otra visión ya de las cosas. Esa es la enorme diferencia entre los programas que lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador y los que anteriormente había. Y eso es lo que precisamente no entiende la oposición. Guadalupe Acosta Naranjo, ayer en la herradura del INE, decía que andaban los jóvenes del bienestar entregando programas sociales con el chaleco guinda, y que eso obviamente era una cuestión partidista y se sacaba ventaja partidista. Por supuesto que lo ideal sería que fueran con el chaleco neutro. Eso es un hecho, eso es innegable. Pero se equivoca Guadalupe Acosta cuando dice sacan provecho. No se trata de sacar provecho, señor Guadalupe Acosta. Es una reflexión muy sencilla y la hacíamos ayer con ustedes. Si un gobierno eleva a rango constitucional programas que permiten beneficiar o mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos, de los más afectados, ¿por quiénes creen ustedes que van a votar los más afectados, aun y cuando no se los pidan? El problema aquí es que Guadalupe Acosta, la gente del PAN, sigue viendo al electorado como una bola de zombies, como una manada a la cual le tienes que dar de comer para que te siga.
y no entienden lo que son políticas de Estado precisamente para el beneficio de las personas que menos tienen. Esa es la gran diferencia en todo ello. Pero ¿cómo lo van a comprender? ¿Cómo lo van a entender en un momento dado? Si ideólogos como el propio José Ángel Gurría en este interesante debate, muy interesante debate en el programa de Sabina Berman en Canal 14, juega con las palabras de tal forma en donde él insiste en este discurso que, caray, yo lo escuché, fíjese bien, cuando Andrés Manuel López Obrador gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, instaura el programa para las personas de la tercera edad. La andanada de críticas que partieron de medios de comunicación, recuerdo a Carlos Marín, recuerdo perfectamente a Jorge Fernández Menéndez, recuerdo a Marco Antonio Flota, recuerdo, perdón, no, Marco Antonio Mares, recuerdo también a David Páramo, recuerdo a Arturo Dam, recuerdo a Carlos Mota, no, todos cuestionando los programas para las personas de tercera edad. Y el gran argumento que utilizaban era, está mal hecho porque se le da a todos y se le está dando a gente que no lo necesita y a la gente que más lo necesita no se le está dando. Oye, pero aquí está el padrón, se le está dando a todas las personas sin ningún tipo de distingo porque efectivamente la idea es que no se vuelva una especie de bolsa de votos. La idea es que se vuelva un programa general de que a partir de tal edad tú ya tienes un apoyo del gobierno sin importar tu condición económica como tal. Es decir, no estamos usufructuando la pobreza. Sin embargo, ellos lo manejaban de esa forma para parecer como que estaban preocupados por los que menos tenían, cuando en realidad lo que buscaban era erradicar esos programas o hacerlos temporales. ¿Por qué razón? Porque según ellos, con las políticas que iban a llevar a cabo, iban a mejorar la calidad de todos. No hicieron ni una de las dos, así de sencillo. Recuerdo muy bien a Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda de Vicente Fox Quesada, considerándolos como dádivas, como limosnas, como una forma de hacer política anquilosada, que ya no iba de la mano del desarrollo que México estaba logrando. ¿Cuál desarrollo, Francisco Gil Díaz? Qué cinismo el de usted. Era el beneficio nada más de los ricos y era esa actitud caciquil, esa actitud déspota de que a las personas de cierto estrato no les dé eso. Así de sencillo, que se aguanten con lo que hay. ¿No? Porque son pobres porque quieren, en pocas palabras, no porque nosotros hayamos generado las condiciones para que no puedan salir de la pobreza. Viven en un negacionismo tóxico y cruel, hasta perverso, porque se convencen de que lo que hacen es correcto. ¿Por qué? Porque así los educaron en las escuelas norteamericanas. Porque lo importante es transferir literalmente la ideología gringa, ajá, del imperialismo gringo, del control gringo, a sus países, crear la patria del dinero, de los poderosos, y los demás somos desechables. Por eso este tema de los programas sociales es tan importante y por eso en este debate me llamó mucho la atención la postura de Gurría, en donde le cambia palabras, acomoda palabras con tal de decir, pues que lo tengan quienes lo necesiten, ¿no? Es decir, el mismo discursito del 2000 a la fecha que ha utilizado la derecha para quitarle los programas sociales a la gente. El mismo. Porque a final de cuentas, los números, cuando ellos empiezan a hacer los números como Macario Esquetino, pues resulta que ya no alcanza para todo, resulta que hay que bajar aquí para mejorar acá, resulta que hay que desviar acá y terminan fastidiando a los que menos tienen y empoderando a los que más tienen. Y esta es una de las grandes diferencias que incluso destaca la maestra Violeta Vázquez Rojas en su cuenta de X, de las diferencias en este debate. ¿Por qué? Porque Munguía lo que hace es aterrizar la propuesta. Munguía lo que hace es explicar perfectamente la propuesta y sobre todo la forma de operar los programas sociales que no se consideran dádivas, sino que se consideran una visión de país, una visión de país de ayudar al que menos tiene. Mientras que Gurría, junto con todo su séquito, lo sigue llamando dádivas, ¿no? Y por lo tanto, se tienen que restringir de una manera y de otra. Y esto nos lleva a este punto en donde, como el INE les dijo que no va a participar en este programa de Xochitl Gálvez, es decir, bateó a Xochitl Gálvez con su brillante propuesta, pues de inmediato, ahora sí, al INE sí se le toca, ¿no? Marco Cortés, Zambrano, Ortega, a Alejandro Moreno, toda esta pandilla, el INE es desigual,
el INE protege a Claudia Sheinbaum, el árbitro se vendió, el árbitro no quiere piso parejo, el árbitro está rebasado, vivimos una elección de Estado y el árbitro no está a la altura, es decir, al INE ahora sí se le toca. Otro integrante de la campaña de Xóchitl Gálvez, Max Kaiser, escribió, el INE no quiso cancelar las mañaneras que generan absoluta inequidad en la contienda, muy mal, pero ¿sabes quiénes sí pueden decidir no transmitir nada de las mañaneras en sus canales y plataformas para no seguir abonando a la inequidad? Los medios tradicionales. Esos que le han dado el foro más grande de la historia del ejercicio diario de mentiras, abuso de poder, desinformación, manipulación y propaganda electoral encabezada, ya sabe usted, por el señor López. Ellos sí pueden dejar de transmitir en vivo esa basura y no repetir las mentiras que ahí se dicen a lo largo del día en sus diferentes plataformas. Me queda claro que Max Kaiser forma parte de pues de este grupo que está iracundo, que está confundido no como disculpa, sino porque no entienden el México que quieren supuestamente gobernar, que no van a gobernar, que alguna vez soñaron con gobernar. Están confundidos porque no lo entienden, porque no alcanzan a comprender por qué la gente está del lado de Andrés Manuel López Obrador. Por eso los llaman secta, en pocas palabras. Están iracundos, están furiosos, están agresivos. ¿De qué se trata esta postura de un hombre, insisto, de la campaña de Xóchitl, integrante de la campaña de Xóchitl, de decirle a los medios, no lo transmitas? ¿A poco tú me vas a dar línea, maestro? O sea, tú me vas a decir a mí qué transmitir o no en mi medio de comunicación. Eso es tomar partido por parte de los medios, y los dueños de los medios, si algo tienen, y se los digo por experiencia propia, es que saben acomodarse a muchas circunstancias. Entonces, perdón, pero difícilmente van a caer en una provocación de este tamaño, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que este es el discurso de los integrantes de Xóchitl Gálvez desde el día de ayer. Este es el discurso. Después de lo de los 60 años, después de esta tontería que hizo Galvez, que todavía después siguió pretextando, siguió diciendo que no, lanzó las acusaciones de que Sheinbaum tiene departamentos, de que el esposo tiene, recibe dinero con las manos llenas. Ya sabe usted, esta verborrea, esta incontinencia verbal, sin una sola prueba, ajá, de eso, la verdad es que lo único que muestra ya es una desesperación total por parte de un equipo que, insisto, se empieza a dar cuenta que incluso sus principales apoyadores financieros en comunicación comienzan a migrar de manera soterrada, otros de manera más descarada, y comienzan a dejarlos solos. Y se quedan entonces los Pedro Ferriz, los Pablo Magluf, los Max Kaiser, los Max Cortázar, los Calderón, bueno, que la Zavala, todo ese grupo que sabe que no tiene espacio ya en otro lado y que comienzan incluso a radicalizar precisamente el discurso, llevándolo a una exageración que puede que cae hasta en el insulto hacia la otra parte. Es un golpe durísimo, durísimo a su ego. De verdad, el ego de estas personas está mancillado porque de verdad se han creído dueños de este país, dueños de la voluntad de los mexicanos y mexicanas. Lo fueron durante muchos años y no han logrado entender que ya perdieron ese lugar. Por eso el ego es muy mal consejero. Cometemos muchos errores con el ego y ellos lo están cometiendo ahora. Y el otro punto que va todo de la mano tiene que ver con pues esta información de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ordenó iniciar investigaciones en contra de diversos ex colaboradores del ministro en retiro, Arturo Saldívar, y que fueron denunciados por atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Federación. El pasado 9 de abril, la ministra Piña recibió una denuncia anónima en contra de Saldívar y otros integrantes del Poder Judicial por conductas como vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder, violencia sexual, falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos. Esto al considerar que durante su gestión al frente del Poder Judicial, Saldívar y sus ex colaboradores se confabularon para favorecer intereses personales y de terceros mediante la utilización de la estructura organizacional de dicho poder. Los exfuncionarios que serán sujetos de esta investigación son Carlos Alpizar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que está señalado de extorsión, corrupción, violencia sexual, acoso sexual. También será investigado Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien fue titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Netzaid Sandoval, quien actualmente es coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres,
fue denunciado por corrupción, hostigamiento y uso indebido de el cargo. ¿Sabe usted quién maneja mucho este estilito de presentar denuncias anónimas en contra de personas que de una u otra manera se le opusieron? Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace, que tiene en Arturo Saldívar a uno de sus principales rivales, por la manera en cómo han avanzado casos en donde Saldívar se mostró siempre proclive y que fueron los de Brenda Quevedo y los de Israel Vallarta. Que de una u otra manera, Wallace está metido en los dos. En el primero, por el falso asesinato de su hijo y el falso secuestro. En el segundo, por cómo sembró a las víctimas para meter a la cárcel a Vallarta y a esta Florence Cassé. Norma Piña es amiga de Isabel Miranda de Wallace. Tienen una relación directa. Norma Piña, que está en contra de Saldívar, quien se ha convertido en un personaje clave en la campaña de Claudia Sheinbaum. Es pegarla a Saldívar para llegar de una manera u otra a Sheinbaum. ¿Por qué le veo la mano de Wallace? Por el ataque a Netzaid Sandoval. Netzaid Sandoval fue uno de los hombres más activos junto con Salvador Leiva de todo lo que fueron estas acciones a favor de Brenda Quevedo y de todas las demás personas que están acusados de este falso secuestro de Gualberto Wallace. Entonces, por supuesto que hay un cobro de factura ahí. Me llama la atención que sea una denuncia anónima. Me llama la atención que muchos lo dan como un hecho, ¿no? Destacado, ya sí es cierto, sí pasó, cuando la investigación apenas está ocurriendo. Me llama la atención que se dé en este momento de enfrentamiento político entre todas las partes, derecha e izquierda, siendo el Poder Judicial de la Federación, y esto no lo podemos dejar de lado. Ajá. Y sin matarla, sin meter las manos al fuego, simplemente el Poder Judicial es la última guarida de la ultraderecha y de la derecha. Ahí, a través de los ministros, están insertados intereses de Salinas Pliego, de la REA, de Talleres, de todo este grupo, de los X González, de todo este grupo anti 4T, y que de una manera u otra quieren cobrar facturas y quieren desde ahí mantener sus privilegios, no pagar impuestos, evitar la aplicación de la justicia, mantener esos casos en la oscuridad, dejar gente inocente en las cárceles y se van en contra de Saldívar. Saldívar, que es un personaje que los ha evidenciado públicamente, que ha dicho que la Corte se derechizó, que ha dicho que hay irregularidades en muchos de los comportamientos de sus compañeros, quien denunció las amenazas de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que incluso lo amenazaron de muerte sus elementos. Es muy obvio, sinceramente, que lo que se busca aquí es manchar la trayectoria de personas como Arturo Saldívar y el propio Netzaí Sandoval, gente que siempre se comportó a la altura en cuestión de derechos humanos y en buscar el beneficio de las víctimas y se atrevieron a confrontar a un poder como el de Isabel Miranda de Wallace, un poder que no es fácil de entender, porque es un poder detrás siempre de bambalinas, que siempre cuenta con gente en la Fiscalía General de la República y en el Poder Judicial para imponerse con esa visión policíaca que su propio hermano instauró en el Estado de México, con esa persecución constante. ¿Por qué no se investiga los famosos espectaculares, por ejemplo, ¿no? Los vínculos con los Beltrán Leiva, el papel de Genaro García Luna en esa empresa? Es decir, hay muchas cosas donde rascar. Lo que está pasando con Juana Hilda, que puede salir precisamente y con ello derrumbar todo ese invento de Wallace y con eso pegarle a varios de los que todavía están en el Poder Judicial de la Federación y de cómo llevaron a cabo acciones para meter a la cárcel a personas inocentes para beneficiar a un grupo de poder criminal. Entonces, estamos hablando de un caso que no es aislado, de un caso que se inserta en la discusión política, electoral y de revancha y del actuar de la derecha en este país. Hay un libro muy bueno de Hernán Gómez, Traición en Palacio, que habla de Julio Scherer, por supuesto. Ajá. Julio Scherer, que sin duda creó toda una red, y Hernán lo habla muy bien, pero que sinceramente yo no creo que sea el fondo y detrás de esa red que creó Julio Scherer, ni mucho menos. Por ahí se quieren agarrar para hablar de corrupción, pero aquí es cobro de facturas y se nota, es cobro de facturas políticas. Tan solo hay que ver cómo está estructurada la demanda, tan solo hay que ver cómo está diseñada como tal, tan solo hay que ver la forma en cómo está operando el equipo de Norma Piña. En fin, me parece que la Suprema Corte de Justicia, o más bien dicho, ministros y ministras de esa Suprema Corte de Justicia, están demostrando de qué lado cojean y sobre todo
cómo fomentan y protegen a criminales a costa de gente que puede ser que no sea perfecta porque nadie es perfecto. Siempre hay claroscuros en las diferentes gestiones de nuestras vidas, pero que al fondo lo que importa es la finalidad con lo que hiciste las cosas. Y estas personas siempre lucharon por el beneficio común. Siempre luchó el ministro Saldívar junto con su gente por los derechos y sobre todo por las víctimas, algo que la derecha y su poder corruptor no soportan. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Si les gustó el video, pulgar arriba, échenos el like, por supuesto, ya lo sabe, campanita, suscripción, hay chance, échenos super chat, super gracias y nos vemos por la noche. Muy, pero muy buenos días.